Profesor, ¿se puede ver? A ver. Sí, Bien, nos dejó dos figuras, que esta es la primera, el apoyo centrador, y esta es la segunda. Ya. En esta tenemos algunas dudas que ya le vamos a preguntar, pero en esta ya hemos avanzado ya. Ya. Le voy a presentar, esta es la base. Ya. Es la número 1. Bien, están las cotas, el corte. No sé si se necesita otra vista. Para mí no fue necesaria, entonces coloqué solo esta. Le voy a presentar también aquí está el modelo. Tiene un agujero aquí que va que es para este tornillo. Para el tornillo más grande igual. Creo que estaría completa ya. Bueno, al menos la base. Ya está, la tuberosa está bien dibujada. Perfecto. A ver, el asunto es en tu vista. Tu vista está, la vista que me has mostrado, con ese A ver, esta. Esa vista de ahí. ¿Por qué la has trabajado en primer cuadrante? Se tiene que trabajar en tercer cuadrante. Ese es mi error. Sí tenía en mente que se hacía en el tercero. Claro, tiene que ser tercero, tú lo estás haciendo en primer cuadrante. Tienes que cambiar eso, cambiarlo a primer cuadrante. ¿Ya? Sí, profesor. Es esta vista pasarla para abajo nada más, ¿no? La vista sí. Pasarla para abajo, ¿sí? Modifico y vuelvo a exportar el PDF. Y también mi compañero le va a presentar el resto de las partes, que en este caso hizo me parece que el tornillo de aquí, el más grande, el número 2. Ya. Y el 5. Bien, ahora le paso con él. A ver, tornillito aquí. Ay, qué feo acotado. Profesor, yo tuve no sé, algo pasó en la descarga de mi de visor porque no se me nota el tornillo, entonces no sé por qué pasaría eso. Ya. Lo que pasa es que el invento lo que hace es dibuja nada más las roscas, no las talla. Entonces son roscas dibujadas. Entonces, como están dibujadas, te va a mostrar un dibujo. Si le pones en textura ahí, como lo estás poniendo, en la isometría, en la isométrica, ahí no se nota muy bien porque es un dibujo sobre la curva y como está con textura se ve así. ¿Ya? Pero en las vistas sí te está dando con la línea no visible y está bien eso sí. Sí, ¿ya? Y también tenía la duda porque este tornillo está ensamblado en la vista que nos mostró, en el trabajo está ensamblado acá con un largo. Pero no distingo a ver si el tornillo está en esta parte o debe estar en la otra. O sea, algo debe estar uniéndolo, entonces esa era mi duda. No, porque ese es un hueco pasante. Este es un hueco pasante y deslizante. Ahí el eje se desliza libremente, el que pasa por el huequito ese pasa libremente, ¿no? Si tú muestras o sea, no tiene nada que... Es otra pieza, esta es la pieza que está dibujando.
Lo que pasa es que aquí tienes, miren, tu vista principal para esta pieza es una vista, no es la vista A, la que has puesto arriba. Nunca se Esa hace. era la que estaba al lado. Ya, ese es el que pasa por el huequito. Ajá. A ver, muéstrame la pieza, el dibujo, cómo es en el proyecto. Uy, un ratito, me va lento la máquina. Allá. Un ratito, profesor, voy a actualizar otra vez porque Ya. ya que se logra ver, profesor. Profesor, ¿me escucha? Ya, ahora sí. 9 centímetros flores amoníaco, parece que alguien está haciendo algo. Ya. Claro, por ese huequito pasa esa barrita, es una barra que simplemente sirve para ajustar el tornillo. Eso es una palanca. Ah, ya. Entonces no hay nada que... Okay. Sí, no tiene nada que ver. Ya, lo que te decía, esta piecita que tú has dibujado aquí, ahí está tu pieza. Cuando haces tu vista principal, la vista principal está mal, esa es tu lámina. A ver, muéstrame esa lámina. Bien. Tu vista principal está poniéndola de arriba. Ese corte AA no se hace, es absurdo. Nunca se hace un corte longitudinalmente a un eje, salvo que esté ensamblado, pero en este caso no está ensamblado. Ese corte no va. Esa vista que has puesto aquí no va. Esta otra vista que estás poniendo acá arriba y estás haciendo una acotada, esa puede ser tu vista principal más bien. ¿Ya? Ya. Este acotado de la flecha de digue con flechitas nunca va, no se hace eso, por favor. Esas flechitas así, no, eso parece, está mal. Para eso estamos haciendo cortes para que se pueda acotar. El radio que estás acotando aquí se acota aquí. Esto solamente necesitas esta vista de acá, nada más que esa vista, la que estás señalando. Esta otra vista no va. Más bien va un corte, puede ser el corte aquí, así transversalmente al eje, por el agujero, aquí. Ahí pues, no, así no, así, ese corte así. Ya. Y este acotado es absurdo. ¿Cómo vas a acotar ese 14? No, ¿qué significa eso? No. ¿Cómo se acota esto? Se acota toda la pieza primero, toda la pieza de extremo a extremo, luego desde extremo a la parte roscada, de extremo acá a la parte roscada, pero no, en esa vista no, ahí no, tienes que hacerlo en esa vista de arriba. ¿Ya? Sí. Yeah. Aquí y la otra parte de aquí para aquí. Puede ser esa de ahí. ¿Okay? Yeah. Esa parte del medio no se acota nunca, ese 14, la parte no roscada. ¿No? Yeah. Luego, el corte y su línea deje nada más. Ya es. Bueno, entonces era el mismo. Aquí la misma idea, no, ese corte no va.
Ese Ok. corte nunca va. Más Sí, bien, profesor. Ah, ya, lo que hice acá también tenía acá una desviación, un corte acá en las esquinas de 8 ajá, grados, y lo hice sí. con chaflán y de 8, con ángulo de 8, pero a la hora de acotar no me sale que tenga ese ángulo, me sale otro, entonces, o estaba mal que lo haga así. Lo que pasa es que no estás midiendo, en ese plano no está en BM, pues. No está en BM ese plano que estás mostrando en esa vista, no está en BM, así que no vas a, si tú mides el ángulo vas a medir el que está en esa figura y ese ángulo no es el que está en verdadera magnitud, pues Espera. tendría que ser perpendicular, claro. Esto con este eje es perpendicular, son paralelos, entonces le hice acá un chaflán de 8 y ahora cuando lo veo supuestamente en este eje debe estar ahí el 8 grados, por eso lo traté de ponerle acá, pero creo que ahí No me te va a equivoqué hacer en eso porque en esa vista no está en BM, pues, Ya, ya, ya. no está en BM. Ok, profesor. Ya, esa sería las piezas. Ahora Ah, mi compañero le va a mostrar un de la otra. corte, o ese corte que estás haciendo aquí a la derecha está mal. Sí, acá Ese no. Más bien ya. pon tu vista, en vez de hacerle corte ahí, hazlo sin corte nada más. Ya, sin corte. Y para mostrar aquí algún detalle, puede ser más bien, para medir ese ángulo, puede ser un corte perpendicular a la arista del ángulo, de ese angulito de ahí, perpendicular a esa arista aquí, ahí sí se podría hacer. Mm, ya. ¿No? Ya. Ya, mi compañero le va a mostrar lo Ok. Ya, ¿de qué proyecto es ese? ¿De qué parte Profesor, es? disculpe, ¿se puede ver? Sí, sí se ve, pero dime de qué parte, de qué pieza es Ya, esa, de qué. estuve viendo, es de esta figura. Acá, nos ha costado un poco ver cómo era la conexión del bloque de almohada. Y ya, pues, buscando en internet, me di cuenta más o menos que era así y que el otro era una figura, pero no veíamos cómo es que está soldado esta parte para No unir. está soldado, es una sola pieza, no está soldado, es una sola pieza fundición, eso es hierro fundido. Si es fundido, es una pieza de fundición, no hay nada soldado ahí, todo esto es fundición. Es una sola pieza esa que tienes ahí, la pieza esa número, la de abajo, la almohada, me dices, esa almohada, Ujú. es toda esta pieza de acá, ¿no? La pieza de abajo. Ujú. Pero yo lo partí así, lo hice esto y esta parte de acá que lo he avanzado hasta ahí. No sé si está bien o alguna Ajá. corrección, algo que me podrías. Ajá. Ya, 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 Porque se me ha quedado esta duda todavía. hacer esto. Ya se ve. Sino que quería ver interrogado de nuevo. Esto es 400 y pico.
Ujú. A ver, no sé si voy a buscarle esto aquí. Ay, buscamos esto aquí, por aquí. Partir aquí para aquí. Más o menos un croquis de esto, mira. A ver. Miren, el grupo que mostró esta pieza de aquí. Estas son solamente 4 piezas aquí, miren. Las piezas son en esta parte, la pieza número 1, que es esta, la base, toda esta parte desde acá, desde esta raya, toda esta parte de acá, la mitad, todo este arco de acá, aquí la mitad. Todo esto es la primera parte, más o menos así es la parte de abajo, la pieza número 1. ¿Ya? Partida por acá, por la mitad, aquí. Y aquí va la pieza número 2, esa, la 3, perdón, la 2, es esta parte de acá, digo, más o menos así. ¿Ya? Es la pieza plana arriba y también es circular acá abajo para que esto sujeta un cojinete acá adentro. Acá adentro va a sujetar un cojinete. Y aquí está el tachón, que es un tornillo que va a fijar esta con esta de aquí, nada más este tachón. Sujeta la pieza 3 con la pieza 2 con la pieza 1 que está ahí abajo. Es así, son 2 partes. La pieza 1 es toda esta parte de acá abajo, todo esto de acá así, la pieza 1 está acá adentro, ¿no? Todo esto aquí, así, y la pieza 2 es toda esta parte de acá arriba. Es casi parecida a esta parte de acá arriba, la parte de abajo, y la unión
Esta termina por acá nomás así y la otra continúa en una parte más para sujetarla a esto en una mesa, en un sitio. Hay una, pero es así, son más o menos la parte de abajo es una pieza así y la parte de arriba es la pieza así, la parte de acá arriba. O sea, no es una sola pieza, todo esto no es una sola parte, no está soldado, no está unido nada. Simplemente está unido con ese tornillo que va por aquí, por el tachón, acá adentro, ¿no? Esa es la pieza. Son dos piezas separadas, distintas, la 2 y la 3. No es una sola pieza todo esto. Esta es una pieza que tiene una forma de cónica por acá, ¿no? Cónica por acá, sí. Sí, cónica. Pero la parte de arriba pega con la parte de abajo aquí y se junta. Y esta es una pieza que tiene arriba, esta parte así, y abajo también tiene la misma parte. Acá tiene su ranurita, todavía tiene una T, para que así, esta ranura así, para que entre la pieza acá adentro. Ahí entra una pieza, un cojinete, pues, ¿no? Ahí entra un cojinete, ¿no? Sí, sí, bueno, ¿Ya lo viste? ¿Y Acá tiene el dos casco en qué huequitos. parte iría? ¿El cuál? El casco. La figura 2. La figura 2. Esta es la figura 2, pues. Esta es la figura 2. Esta es la figura 2, esta es la figura número 1. ¿Ah? Y el tachón va a ir por acá, por ese hueco ahí el tachón. Ahí arriba. Sí. Este es el tachón así. Va a ir por este agujerito. Esta es la pieza número 2. Todo esto. Y la 3 es el tachón, el huequito, el tornillo este, pues. Y la 2 es toda esta pieza de arriba. ¿Mm? Son piezas fundidas, no son piezas torneadas, taladradas, ni son fundidas. Estos agujeros roscados, claro, eso sí es maquinado, ¿no? La unión también es una plancha, ¿no?, maquinada ya, ¿no? Más o menos eso es, ¿no? Ya, profesor. Ok, profesor. Muchas gracias. Ya. Esta de los 8 grados, tú me dices, esos 8 grados es una sección perpendicular a esta arista. Si tú la ves por acá, no vas a ver los 8 grados, pues. Si tú la ves por acá arriba, ahí sí vas a ver una sección perpendicular a esta. Ahí sí puedes hacer un cortecito para ver los 8 grados, ¿no? Y la forma de esta perilla, de esta cosa aquí, ¿no? Después, cortes en esta dirección, no tiene ningún sentido hacer un corte en esta dirección. El corte se puede hacer aquí. Entonces, la vista principal es esta que está así con sus dos patas acá arriba, así, y esta es la vista principal. Y ahí suficiente con eso. Puede tomar una vista de repente de este lado de acá. De este lado. No necesitas vista de arriba ni vista de abajo. Puede ser una vista de este lado. Y va a ser más plano esto aquí. La vista va a ser más delgado. Y ahí viene una sección aquí para ver esta porción de aquí. Esta partecita de aquí. Tal como está aquí. Acá ves un cortecito así. Y ese corte se puede hacer. Nada más. No hacer corte así. Nunca. ¿Para qué? Esta tiene una ranura por aquí, ya pues esa ranura por aquí se puede hacer un corte transversal así si quieres para mostrar esa ranura, para ver profundidad, pero como ya tienes aquí una vista aquí, puedes hacer un corte interrumpido en esa vista nada más, para poder ver la ranurita esto, ¿no? Después, esta de acá, como dije, esta no se hace corte así tampoco, nunca se hace corte longitudinal así, a menos que estemos en un plano así como este, un ensamble. En este ensamble sí se está haciendo un corte por acá. Y ese corte por acá, ahí sí me estaríamos, pero no se asura esta pieza. No se asura. Se muestra tal como es roscada, se muestra su rosca, sin asurar. ¿Ya? Sin el asurado. Ok. Si es ensamble, pero si no es ensamble, ¿para qué lo voy a hacer corte así? Un corte así, sí. Corte longitudinal para poder visualizar el agujero. Entonces, esta pieza se hace con una sola vista. Una sola vista, no necesito más. Y un cortecito por acá. Y con eso es suficiente. No hay más. ¿No? Sí, ¿qué es eso? Profesor, Sí, en el tornillo esa con dos alas parece que tiene, sí. cuando veo la parte superior, hay
¿cómo se llama? Por el medio. ¿Eso es un hueco o a qué se refiere? ¿De dónde? ¿De acá arriba? Ah, sí, justo eso es lo que está indicando. Ahí hay como que al Ahí va. medio, justo dentro de la rosca. Dentro de la rosca hay un... Esta ranura. Esta es una ranurita. Ahí está. Ajá, Es una ranura al costado de la rosca. sí, al costado y al medio también como que por la parte superior, cuando veamos, muestra algo. ¿De acá arriba? No, no, mire en la parte superior abajo, en la vista superior abajo. Parte superior abajo. ¿Cómo es eso? Parte inferior Ay, arriba. perdón. En la segunda imagen, en la otra vista. Ah, este de acá. Ya. Ajá, mire, al medio, ahí en el centro. Esto. Eso es lo que muestra, ajá, eso es lo que está alrededor. Pero y al medio, Es el número 8, pues. Esta piecita. Ya. Esta piecita. Al medio de aquí hay este huequito para roscar. Ese agujerito para tornear. Este agujerito solamente es este puntito, este huequito que hay aquí. Se echa la mano ese aquí así. Ahí nomás la creo. Este agujerito ya es un tornillito así que tiene esa forma cónica. sí, ya lo vi. Es este agujerito de acá. Y este de acá, sí es la ranura que va por acá. Esta ranura. Sí, Y sí, ya lo vi. ese tachoncito, el número 8, esa piecita número 8, esa pieza 8, es ahí para impedir el giro. Una vez que ya entró eso, ya no gira eso, pues. ¿No? Gira cuando saco hacia el número 8, lo puedes girar y después le pones el 8 para que no vuelva a girar, no se estanque en una posición. ¿No? Eso es. Yo lo uso, gracias. Aquí hay otra piecita que hay en el medio. La pieza acá arriba es la pieza número 4. Esta de acá arribita. La pieza 4 que está en corte también acá. Está mostrando en cortecito. Y esto es corte también, así pues, en corte. Interrumpido. ¿No? Y toda esa piecita es esta de acá, sí. La número 4. Uh-huh. El problema es cómo se une esta con esta. Este está sujeto por acá. Sujeto por acá. Y esta es la otra piecita de acá. Este tiene dos agujeros acá y acá. Este. Y la otra piecita, el tachoncito este. ¿Dónde está? Está de acá.
Una lengüeta larga, sí. Sí. Ujú. Ay, aquí no está roscado. Pues. ¿Qué pasó? Nomás acá no está roscado. Este no. Mira. Ujú. Bueno. ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿Qué grupo eran ustedes? Número 1, ¿me dicen? Grupo 2, profesor. Grupo 2. El grupo Sí, 2 son los que no tienen nota aquí. Grupo 2. Aquí. Estos 3 son, ¿no? Estos 3. Falta el grupo 4. Grupo 4. Grupo 4 no tiene notas aquí. Ya. Acá tienen su nota ustedes 3. Desde el avance de los otros grupos. Pero este avance ustedes me están haciendo aquí hoy día. Recién aquí el 12. Ya. Ahí está. El grupo 4, ¿qué pasa con el grupo 4? Aguilera, Alvarado, Ferro, no han hecho nada todavía. Uh-huh. Hay un solo, antes de la monografía 1, hay la mayoría de los avances deben ser antes de esto. ¿Por qué? Porque para la monografía 2, basta un avance, suficiente con un avance para ver esta porque es el ensamble. Pero en cambio, sí necesita un montón hay un montón de datos, un montón de cositas que saber. Bien, entonces vamos a ver un ratito lo que es la parte de tolerancias de posición y de tolerancias geométricas. Estas son las tolerancias geométricas, ¿ya? ¿Qué son tolerancias geométricas de forma, de posición y de forma? ¿Ya? A ver. Bien, tipos de tolerancias geométricas. Miren, ¿qué son tolerancias? Bueno, tolerancias de tipo de la tolerancia son tolerancias de forma. Elementos simples sin referencia, elementos simples o asociados. Aquí vamos a ver, por ejemplo, en simples la rectitud, planitud, redondez, cilindricidad, forma de línea, forma de superficie. Esos son de forma, nada más. Y se ponen con este símbolo, rectitud, una recta, planitud, un paralelogramo, redondez, una circunferencia, cilindricidad, circunferencia con tangentes, forma de línea, es una curvita, y forma de superficie es una curvita con una línea abajo. Eso es superficie, esto es curva, y esto es ahora de orientación. La tolerancia de orientación puede ser paralelismo, perpendicularidad, inclinación. Paralelismo, rectas paralelas, perpendicularidad, símbolo de perpendicularidad, inclinación con un ángulo, ¿no? Eso es para elementos asociados con referencia, ¿no? Referencia paralela a algo, perpendicular a algo, o sea, hay una referencia en esos casos. Si no hay referencia, o sea, son simples, pues. Luego de situación, hay de situación,
Puede ser posición con o sin referencia. Esta es posición con o sin referencia. Una tolerancia de posición. Luego hay una concentricidad, también puede ser coaxialidad, concéntricas, circunferencias o cilindros, coaxialidad, ejes axiales o coaxiales, sin excentricidad, simetría en un plano, bueno, plano, simetría, alabeo radial. Este alabeo radial es, bueno, se denota con una flechita, ¿sí? Y la otra es alabeo axial. ¿Qué es el alabeo axial? Ahorita vamos a ver, con dos flechitas así, ¿no? ¿Qué es el alabeo? ¿Qué es la oscilación en este caso? Estos son para movimiento. Cuando hay movimientos, el alabeo radial y el alabeo axial, ¿no? Algunas descripciones. Se usa estos símbolos para la indicación de los elementos de tolerancia. Cuadritos así con una flecha. Puede ser cuando hay referencia, bueno, pues la referencia se anota así, con un símbolo, un triangulito negro. Este es mi línea, mi plano de referencia, o mi eje de referencia, mi superficie o cara de referencia, es la cara de referencia A. Y aquí también cara de referencia con abierto, cuando es sin negrita acá adentro, también es otro tipo de referencia, ¿verdad? Vamos a ver cuándo se usa esto y cuándo se usa esta. Bien. La primera, rectitud, por ejemplo, que dice que es rectitud. En una vista, ¿ya? Se coloca este símbolo y se señala que esta línea de acá, esta línea o cualquier línea de esta superficie debe tener una rectitud que no sobrepase de 0,1. Ese 0,1 significa que si esta línea, cualquier línea de este plano, cualquier recta, si está comprendida entre dos rectas que están separadas, esta distancia t, si están comprendidas entre esas dos rectas, la línea puede ser así. Ya puedo afirmar que esta es una línea recta. Si es que la puedo colocar dentro de dos líneas ideales, paralelas, y si esta recta está comprendida entre esas dos líneas, ya puedo decir que esa es una línea recta, ¿no? Bueno, a una línea de rectitud en una determinada distancia, pues, ¿no? Puede ser a otra distancia, otra rectitud. Puede ser la arista del extremo también. O puede ser una generatriz de un cilindro. Si la generatriz de un cilindro está comprendida entre dos rectas paralelas separadas entre sí 0,06, estos son en milímetros, 0,06, o sea, 60 micras, entonces ya puedo decir que esta generatriz es recta. Puede ser así, pero ya puedo, si está entre esas dos, me interesa, ya es recta, ¿no? Pero miren, esto es tan chiquito, esto de acá 60 micras, que prácticamente tiene que ser recta, pues aquí, ¿no? Es recto. Eso es rectitud, ¿no? Puede ser arista, puede ser alguna recta de un plano o alguna recta de una superficie reglada, por ejemplo, cilindros o conos o hiperboloides de una hoja, por ejemplo, son en el caso de los hiperboloides de una hoja se utilizan para hacer engranajes. Y hay son superficies regladas, o sea, que contienen rectas, ¿no? Entonces, una superficie que contiene una recta se le puede medir la rectitud. Pueden ser hiperboloides de una hoja, o pueden ser cilindros, pueden ser conos, pueden ser planos, ¿no? ¿Ok? Cilindros circulares, cilindros de cualquier forma. Otra también es rectitud en el caso del eje del cono o del cilindro. El eje del cilindro debe tener una rectitud de 0,006. O sea, se pone así y se señala aquí en el diámetro, en este caso es el eje. Aquí se señala en la generatriz. Aquí se señala en la cota, se puede señalar el centro también, el eje. Bueno, se está señalando esto acá, significa que la rectitud
del eje de este cilindro debe estar comprendida entre dos rectas, en este caso en un cilindrito más chiquito de diámetro 0,06. Si está el eje del cilindro en ese diámetro, en ese cilindrito chiquito, ya se puede afirmar que es un eje recto, ¿no? La planitud, planicidad o planitud, ¿no? Se denota con este paralelogramo, significa que este plano de acá arriba es un plano, debe estar contenido entre dos planos paralelos separados 0,06 milímetros. O sea, si está comprendido entre dos planos separados esa distancia 0,06, cualquiera sea la forma de ese plano, pero si está contenida dentro de esto, ya puedo decir que ese es plano. Eso es un plano, ¿no? Ojo que aquí se está exagerando, pero si ese plano está contenido entre esos dos, ningún punto de ese plano sobresale esta longitud o este espacio que está entre estos dos planos, entonces ya se puede aceptar recto, ¿no? O sea, plano. Igualmente, redondez, la redondez de una circunferencia cualquiera, por ejemplo, de un cono a una determinada distancia, se va a considerar que es redonda si es que está contenido en dentro de una corona circular, que es una corona circular de radios cuya diferencia de radios sea 0,06. Es una coronita circular. Si está dentro de esa corona circular, esta circunferencia, esta sección plana de acá, entonces puedo decir que sí es redonda, sí tiene redondez esa circunferencia, ¿ya? Miren, ustedes ven las redondeces, es bastante chueca aquí, pero si está contenida entre estos dos planos, entre estas dos circunferencias, ya es redonda, se considera correcto. Lo mismo la cilindricidad, si está contenida entre dos cilindros paralelos. Si este cilindro está contenido, o sea, esta superficie cilíndrica, está contenida entre dos cilindros concéntricos separados, o sea, cuya diferencia de radios sea 0,07, entonces ya puedo decir que sí es un cilindro. Tiene las condiciones para que califique como cilindro recto. Cilindro, mejor dicho, la cilindricidad es correcta, ¿no? En el caso de curvas, por ejemplo, en el caso de las levas, una leva tiene una curva, esta curva va a considerarse curva correcta si es que está contenida entre dos curvas paralelas entre sí, separadas 0,5, o sea, dos curvas paralelas separadas una distancia de 0,05. Si la curva, esta leva, está contenida dentro de estas dos, se puede decir que sí es correcta, sí tiene la curva correcta, ¿no? Lo mismo con superficies. Una superficie aquí va a estar contenida entre dos superficies que están separadas entre sí esta distancia, 0,2, o sea, 200 micras, ahora sí esto es más grande, 0,2 milímetros, ¿no? Eso es superficie, curva, redondez, cilindricidad, rectitud, planitud y rectitud. En el otro caso, ahora sí, las que tienen posición de referencias. Las que tienen referencias, ahora hay que ponerlas así. Por ejemplo, paralelismo entre este eje y este eje, se coloca así, el paralelismo entre este eje y el eje A. El eje A está aquí. Este es mi eje de referencia, ¿no? Entonces, entre este eje y el eje A, no debe haber diferencias de 0,2. O sea, si este eje es mi eje ideal, ese es mi eje ideal, el que lo voy a utilizar como patrón. Entonces, este otro eje puede estar contenido entre dos rectas paralelas, ¿no? Entre dos rectas paralelas separadas estas distancias, 200 micras. Entonces ya puedo decir que sí son paralelas. Es aceptable, son paralelas, ¿no? Las dos rectas, los dos ejes son paralelos. Y esto es muy, muy útil cuando hay, sobre todo, movimiento en piezas que van a acoplar y van a
van a moverse relativamente. Entonces, si los ejes no son paralelos, o sea, si hay una pequeña desviación, cualquiera sea, por más pequeña que sea la desviación, a la hora de girar los ejes, este eje y este eje de acá, o sea, lo que está dentro de este eje y lo que está dentro, se supone que como estoy comparando este con este, significa que hay una sola pieza que entra por los dos ejes, una sola pieza, ¿no? O una sola parte de la pieza, que puede ser un eje que gira acá y gira en otra parte de otra pieza. Entonces, si esto tiene una ligera desviación, ¿qué es lo que va a pasar? Que se va a fatigar. ¿Qué es fatiga? La fatiga de este eje, cada vez que dé una vuelta, va a moverse ese angulito. Da una vuelta y se va a mover ese angulito. O sea, paralelo, o sea, el paralelismo, ¿no? Esto va a subir y va a bajar, esto va a bajar para acá y esto va a subir para acá, cada vez que dé una vuelta acá adentro. Entonces, ¿qué va a pasar con ese eje? Ese eje va a estar flexándose, va a estar, aparentemente no se mueve, no se va a doblar porque es tremendo eje de este diámetro, pero como su eje de giro está desviado respecto a este, si este gira normalmente sin movimiento, este va a golpetear acá, cada vuelta va a dar un pequeño golpecito y se va a fatigar el eje o va a fatigar el agujero. Este agujero se va a fatigar y el agujero va a tratar de armar su eje en la dirección de este eje. Pero este eje es cambiante, pues si esto va girando, entonces este eje es cambiante. Entonces va a haber un golpeteo, el eje se va a mover de arriba para abajo aquí, entonces va a haber ruido, el eje se va a fatigar, se va a calentar. Es lo mismo que usted agarre un alambre, un pedacito de cliff, y muevan, lo doblen, enderecen, doblen, enderecen, doblen, enderecen. Después de un tiempo que han hecho tantos dobleces, si lo doblan y lo enderezan, el alambrito del clip se va a quebrar. Se quiebra por fatiga, porque empieza a endurecerse, empieza a las partículas, los granos del material empiezan a fatigarse, claro, se frotan entre ellos mismos los granos internos y se endurecen. Y ese endurecimiento los vuelve frágiles y en algún momento se quiebran. ¿Ya? Eso es fatiga. ¿Ya? Entonces, esto sí es muy... Hay que tener mucho cuidado en lo que es ejes paralelos, sobre todo cuando hay movimiento. Si no hay movimiento, si es de sujeción, pues qué importa, no va a pasar, no va a haber mucho problema. Pero cuando hay giro, ahí sí. ¿Ya? Igual con el perpendicular. Es perpendicular a un plano. Basta que esté contenido en un cilindro con este diámetro. Si está contenido en ese cilindro, ya puedo decir que es perpendicular, pues. Es perpendicular, ¿no? La planitud o inclinación, bueno, la inclinación, claro. Esta recta está inclinada respecto a esta de acá. Esta es mi referencia, ¿no? Acá también hay referencia. Es perpendicular, ¿no? Este eje es perpendicular a esta cara. La cara de referencia es A. Este plano es inclinado respecto a este plano, 30 grados dice aquí, pero la inclinación, una tolerancia de inclinación, debe ser, el ángulo debe ser más o menos 0,1. O sea, si estoy contenido, este plano está contenido entre dos planos separados, esa distancia, 0,1, entonces ya puedo decir que sí tiene esa inclinación. Pero aparentemente, pues, si aquí tengo un planito acá abajo y un espesor acá arriba, así de 0,1 de separación aquí, esta recta puede estar desde acá, la parte más baja y aquí la parte más alta. De hecho, ya hay una variación, aparte de la tolerancia que tiene esto. Los ángulos también tienen tolerancias, ¿no? Entonces, aparte de eso, la inclinación de esto debe tener una tolerancia de forma, en este caso. La posición, esto sí es muy, sobre todo cuando hay, ¿qué les digo? Cuando hay movimiento a través de estos agujeros. Por ejemplo, va a entrar un eje por acá, va a haber movimiento, o alternado o giratorio, entonces tengo que ver la posición respecto a una cara. En este caso, la posición de este centro
debe estar contenida en un circulito más chiquito aquí, que dentro de un circulito que tenga este diámetro de acá de 0,1. Este centrito debe estar dentro de un centro ideal que tiene diámetro 0,1. En cualquier posición que esté, pero que esté dentro de ese círculo chiquito, su posición está bien. Su posición. Esto sucede mucho cuando se hace el taladrado. A veces en el taladrado uno quiere hacer hueco exactamente aquí, marca con su punzón ahí, pero por el taladrado, a veces el taladro lo empuja, lo mueve y lo desvía para un solo lado, a un pequeño, o sea, lo jala a un lado, una pequeña diferencia de distancia. ¿Qué va a suceder? Que el centro ya no está donde había marcado, sino está ligeramente desplazado. Entonces, pero si está dentro de un circulito de diámetro 0,1, entonces sí está bien, la posición es correcta. La coaxialidad o concentricidad acá, en este caso concentricidad entre esta circunferencia y esta circunferencia de acá. Esta es mi referencia, esta está bien. Entonces esta tiene que ser concéntrica, o sea, no debe haber desviación. Primero la concentricidad. Eso puede ser cierto. Lo que pasa es que esto está bien, esto es circunferencia perfecta, esta es circunferencia perfecta. O sea, la circularidad acá no hay problema, Pero la concentricidad entre este cilindro y este otro cilindro no es la correcta. ¿Por qué? Porque este eje de acá es diferente a este eje de acá. No son coaxiales. Esto sucede cuando se tornea entre puntas o se voltea para tornear la pieza, hay que voltearla. Al momento de voltear, en una posición tiene un eje, pero cuando yo paro la máquina, la saco y la volteo nuevamente la pieza en otra posición, entonces la puedo agarrar de otra manera distinta y el eje de esta parte de aquí puede ser diferente a este eje, no son coaxiales. Y esto también sufre fatiga, pues, porque este eje va a tener exageradamente un ángulo así, entonces esto va a girar en una circunferencia bien, pero este va a girar dando excéntricamente, ¿no? Entonces no hay coaxialidad. Como les digo, la circularidad puede ser correcta acá, puede ser correcta, pero los círculos no son paralelos. Los círculos están inclinados porque este eje y este eje no son coaxiales, ¿no? Y ahí también hay fatiga, hay también ruido, fatiga y calentamiento, ¿no? De gasto de poca vida, hay desgaste, hay poca vida aquí. Bien. Aquí también se explica eso. Aquí hay tolerancias de simetría. Bueno, cuando hay simetría en las piezas, muchas veces es importante la simetría. Es muy, muy importante porque para el funcionamiento de la pieza, pues tendría que ser simétrica la pieza, ¿no? Entonces, si no hay simetría, aquí, bueno, la simetría debe estar entre dos planos paralelos separados de 0,2, o sea, del centro del eje de simetría teórico para arriba y para abajo debe haber un plano que está separado 0,2 para arriba y 0,2 para abajo. Y si mi plano está en el medio aquí, entre estos dos, y el otro plano está por acá, en la otra parte de acá abajo, ya puedo decir que sí son simétricos. Son simétricos respecto al plano del medio, ¿no? Esto de aquí, como les decía, es la desviación, el alabeo radial, oscilación circular radial. Esto es cuando gira. Si la pieza está girando, entonces a medida que va girando esta pieza aquí, esta va a ir de repente, el radio va a ir agrandándose, achicándose, porque no es tan circular esto. De repente la circularidad de esto está mal, o la coaxialidad de esto también es distinta, son excéntricas. Y si yo apoyo en esta, aquí voy a poner un rodamiento, aquí un rodamiento, esto gira aquí, entonces esta superficie no debe subir ni bajar, debe girar también así uniformemente, porque no hay desviación radial acá. Si esto va a subir cada vuelta, va a subir y va a bajar, va a subir y va a bajar, entonces
esa subida y esa bajada puede estar así dentro de dos circunferencias concéntricas, separadas ese espesor T, este valor T que acá, este es el valor T. Entonces puedo decir que sí está girando normal, sí, no, está girando bien. Está dentro de la tolerancia, está girando bien. Esto va a subir, va a bajar un poquito, va a subir, va a bajar cada vuelta. Entonces está girando bien, pues si está comprendido entre si la desviación no es más de 0,1, entonces es correcto. Esto es cuando gira. Ahora, cuando es axial, si esto se mueve axialmente así, si el movimiento es en este caso axial, así, entonces esto se desliza sobre este eje y esto se desliza sobre este eje. Estas son mis referencias, A y B. O sea, en el eje AB, eso se va a mover en esa dirección. Entonces, esto no debe, aquí está, esta línea, mejor dicho, no puede sobresalirse, ni subir, ni bajar. Debe estar aquí, y claro, eso no se mueve en esta dirección. Debe estar contenida entre dos cilindros ahora, dos cilindros que tienen esa separación, diferencia de radios. Entonces, por cada oscilación que va a dar esto de acá para acá, no puede salirse de estas circunferencias, ningún punto, ¿no? Entonces, eso es una desviación axial con dos rayitas. Claro, hay piezas que giran y hay piezas que se mueven así alternativamente, ¿no? Bueno, eso de aquí es el alabeo axial, también es parecido, la misma forma de esta de acá. Lo que pasa es que ahora es esta cara. Si esto va girando alrededor de este eje, está girando acá. Entonces, esta cara no puede salirse ni para acá ni para acá. O sea, no debe haber movimiento en esta dirección. Si esto fuera inclinado así, ligeramente inclinado, cuando dé una vuelta, este punto va a estar más acá. Después de una vuelta va a quedar acá, ¿no? Si esto fuera inclinado así. Entonces, cada vuelta, esto va a subir acá y este va a bajar para acá. Entonces, esta cara va a subir y va a moverse así. Va a moverse axialmente. Entonces, axialmente, su desviación no debe ser más de 0,1. O sea, dos planos aquí, un plano y otro plano. Y de tal manera que en ese plano no se mueva más a la derecha, a la izquierda, ¿no? Esta puede moverse hacia la derecha, izquierda, aquí así. Pero siempre contenido entre dos planos, ¿no? Eso es la desviación alabeo o la oscilación axial, ¿no? Bueno, tolerancias geométricas generales. Estas tolerancias geométricas y estas tienen la norma, pues la norma acá. Normas españolas 22768, la ISO 27682 del año 1989, sobre tolerancias componentes de conjunto deben estar correctamente dimensionados en forma, orientación y posición. Entonces, las tolerancias, las normas, mejor dicho, para tolerancias. ¿Okay? Las tolerancias geométricas generales, ¿ya? Aquí hay tolerancias generales de rectitud y planitud. No son tan específicas como estas que se especifican acá, por ejemplo, estas que dan esta con esta de aquí no deben desviarse, son específicas estas de acá. Pero hay generales, en realidad, normalmente si no le pongo nada de esto, es cierto que esto va a girar y va a haber una desviación, no van a ser coaxiales de repente. Pero si no importa mucho eso, entonces le damos una tolerancia general, pues. La tolerancia general puede ser estos valores, T, T1, T2, estos valores están puestos acá, ¿no? Clase de tolerancia dura, fuerte. Esta es la K, la mediana, la normal, y L, la más baja, low. Entonces, la más laxa, esas son las más... Normalmente vamos a trabajar con K, con la media, ¿no? Con media, ¿no? Si hay una longitud entre 30 y 100, va a ser más 2, ¿no? Diámetro 2.
Estos numeritos que se ponen acá, estos numeritos, estos se saca de acá, pues. Si son general medias, vamos a tomar 2, 4, 6, son bastante exigentes, duras, aquí hard, duro, medio, no sé qué es K, geométrica, medio, y este es lado bajo, ¿no? Y se consideran estos números, ¿no? Para diferentes medidas, pues, ¿no? Cilindricidad, no se indican la cilindricidad, la redondez, la tabla 4, tiene nada de tablitas. Para la perpendicularidad, tolerancias, simetría, geometrías de oscilaciones, ahí tienen tolerancias, ahí salen los numeritos. Bien. Pero de esto no hay que abusar. A veces abusan por gusto de poner perpendicular, pero no perpendicular es donde no es necesario. Pero me ponen que esta cara de acá debe ser perpendicular a esta de acá. No, pues no tiene mucho sentido poner perpendicular. O que este eje sea concéntrico con este eje de aquí. Eso sí puede ser. Pero si esto es rotativo, si esto está en movimiento, es preferible colocar esta tolerancia de desviación radial, ¿no? O alabeo radial. Más que redondez o coaxialidad, ¿no? ¿Cuál es la más importante? Pues en este caso, si funciona, si está girando, la más importante es el alabeo. Si es estático, pues en general le damos simplemente la redondez o la coaxialidad, ¿no? También para efectos de ensamblado, a veces si está un poquito excéntrico esto de acá con esto, va a ser difícil de ensamblar o difícil de desensamblar, ¿no? Va a presentar dificultades, ¿no? Esto se señala en el acotado también, así se pone estos simbolitos, ¿ya? Pero no hay que abusar, ¿verdad? Lo normal, lo necesario. Acá tienen algunas recomendaciones, pues. Ahí lo leen eso. Ok. Después vamos a ver la tolerancia general, según DIN 7180, 69. 69 o 68. Ya, esta sí no la tengo por aquí porque siempre la pierdo, esa de aquí. Vamos a bajarla de aquí, se los explico de acá. A ver. Miren. A ver, tolerancia general. DIN 7168. Está de acá. Normas DIN 7168. Tolerancias generales. También tiene su equivalencia a la DIN. Lo que pasa es que eso me pasan las normas, y las normas a veces son en papeles tan viejos que no se entienden nada. Vamos a ver. Ven, estas son las normas de 7168, esta es la norma, descargar la norma, y encima a veces te piden que pagues por la norma, ¿no? Pues, vamos a ver. No, estas cosas son las que no me gustan, que te piden el registro, se haga tal cosa para que puedas leer, y qué cosa se lee todo tan feo aquí todavía. Vamos a buscar otro. Generalmente la primera es la mejor, lo dicen. La misma no ve. Bueno, al menos tiene más cosas. Pero esta es la tablita que quería mostrarles, ¿no? Hay varias tablitas aquí.
tolerancias generales en milímetros para rectitud y planicidad. Ya, eso es lo mismo que hemos visto en el otro lado. ¿Ya? En las otras no nos... También tiene rectitud, planicidad, todo eso. Coaxialidad, acá cilindricidad. La que me interesa es esta, la general, esa de acá. Tolerancia general DIN 7168. ¿Ya? Estas tablitas, esta tablita de aquí, es la que tiene que descargarse. ¿Ya? Esta tablita. Y solamente hay que copiar en el plano, copiar solamente la tolerancia. También vamos a trabajar mediano, tolerancia media, esta línea de acá, para estas medidas de acá, ¿ya? Y solamente la media. ¿Qué es estas tolerancias? ¿Qué son estas tolerancias? A ver. Descargar eso. No quiero eso, no me importa. No quiero eso. Esta creo que está mejor. Este parece 71. No, eso no es. Esa 72, 68. Este ya. No se ve bien. Este está mejor. Ya. Pero me esconden esto. Bien, esta es la tablita que tiene que descargarla. ¿Ya? Esta es una tabla que está DIN 7168. ¿Para qué sirve? Para dar tolerancias a las medidas que no tienen tolerancias ISO. Por ejemplo, miren, si tienen una, a ver, tengo alguna, por ejemplo, ya, aquí no, vamos a ver, por ejemplo. Por ejemplo, aquí hay tolerancias que me están dando, aquí ya han calculado sus tolerancias. Aquí hay tolerancias para el eje, tolerancia para la bocina, tolerancia para la bocina como eje y para el soporte, y tolerancia también acá entre el cuerpo y el soporte, hay tolerancias. Entonces, estas medidas, por ejemplo, tiene 50, qué sé yo, G6. ¿Ya? Y esta medida de adentro tiene 40, ya, esa no tiene tolerancia, 40. Pero de acá abajo tiene otra tolerancia. El de acá va a tener una tolerancia de 25, de 5 por decirlo, o de 8. Ya. Esas tolerancias que ya la calcularon ustedes probablemente. Ya tengo para esta pieza sus tolerancias. Pero hay medidas que no tienen tolerancia específica. Esta tiene una acá arriba y una acá abajo, nada más. Esas son sus dos tolerancias ISO. Pero este 40 tiene también tolerancia, sí. Obviamente, este 40 tiene tolerancia. Pero no es una tolerancia específica porque no está en contacto con nada. Entonces no le voy a poner una H o un EG, un D, una tolerancia ISO o una isotolerancia, no. ¿Qué se le va a poner aquí? Una tolerancia general. Esta distancia de aquí hasta aquí es 25, no tiene tolerancia específica. Claro, no se va a poner, eso no es un agujero, no es un eje. Entonces, esta es una medida, pero tiene una tolerancia. Ya les he dicho, todas las partes de una pieza cuando sale de fabricación, de producción, no tiene la medida que dice, pues 25 no tiene 25. Tiene 25.024, ya, tiene 2 micras, 20 micras más, 50 micras, 100 micras más o 100 micras menos. Entonces, de fabricación sale con un cierto valor, su medida real. Si esa medida real, bueno, esa medida real tiene que estar también tener una tolerancia. Y esa tolerancia se especifica
En estos casos, ¿ya? Especifica, por ejemplo, supongamos esta piecita así, es esta pieza así. No, esta pieza es un poquito más grandecita acá. Vamos a quitar esta bolsita acá, sí. Vamos a poner así. Es así. Acá, aquí. Y eso es así, así. Algo así. Así. Esa es la pieza así. Achurado aquí, achurado para acá, así. Y acá está su eje. Esta sí tiene tolerancia aquí. Vamos a poner aquí. Esta tiene su tolerancia. Es 50. ¿Sí? 50. Qué sé yo. P8. Perdón, P minúsculo es este, P8. ¿Ya? Y este de aquí tiene tolerancia acá adentro. Esa tolerancia es Phi 25, H7. Ya está. Ese es agujero. Este de acá es eje. Esto funciona como eje y este funciona como agujero aquí, ¿no? Es agujero. Este es un H7, ya está. Estas son tolerancias ISO. Aquí tengo que hacer una tablita en mi sello, tengo que hacer una tablita de cota máxima, cota nominal, cota máxima y cota mínima en el sello, al costadito del sello de la lámina, sello bien pegadito al sello, aquí, hago 3 columnitas y ahí voy a colocar esto. Y aquí voy a colocar todas estas. El 50P6, 50P6. La otra es 25H7, 25H7. Ya está. Y estas las coloco aquí. Y aquí calculo su cota máxima, su cota mínima. ¿Ya? Inventor me la da. Si ustedes ponen ya de ahí, Inventor les va a dar esto. Si no, ya saben calcular, pues. Ya saben que H7 es la calidad y 25, H es la posición. Ya saben calcular cota máxima, cota mínima. Eso va aquí en el sello. ¿Ya? No va aquí. Aquí no se pone más arriba ni abajo, no, así. Luego hay medidas. Esta medida de acá es 25. 25. Pero ese 25 se toma de la tolerancia general. La tolerancia general, miren, ¿dónde está la tolerancia general? Acá. Tolerancia general, 25. Estamos entre de 6 hasta 30, hasta 120, estamos 25, está entre 6 y 30, ¿ya? 30, estoy aquí, hasta 30. Y estamos en medio. Me queda más menos 0,2, este valor de aquí, más menos 0,2. Entonces, a esa tolerancia, a esta parte de aquí, le ponemos más menos 0,2, ¿no? Más menos 0,2. Pero esta medida de aquí también tiene tolerancia, toda esta medida de acá para acá también tiene tolerancia. Esta medida de acá para acá también tiene tolerancia. ¿Sí? ¿Qué más tiene tolerancia? Esta medida de este diámetro de acá a acá también tiene tolerancia. Y no le voy a estar poniendo a todos le voy a poner más menos, a este también más menos, a este más menos, el valor. Ya no, ¿qué es lo que se hace? Se hace una tablita aparte, una tablita, y se pone aquí tolerancia general DIN 71, 71, 68. Y ponemos aquí la cota más grande que tenga en todo su plano. Aquí hay una cota de 5, acá hay una cota de 40, 25, acá hay una cota de 3, bueno, toda la cota de 6. Veo de la cota más grande y la cota más chica. La más chica me sale, por ejemplo, por acá había una bien chiquita. 7, 4, acá hay una de 4, acá hay de 6, acá también hay otras más chiquitas, las medidas acá. Pero bueno, estas tienen sus tolerancias, felizmente. Esas no hay problema. DIN 71, 47, esas no entran, solamente estas de acá. La más chiquita es 4 y la más grande de todas es 80, no, 105 acá. Sí, la más grande es 105. Entonces, entre 4 y 105, voy a mi tablita de acá
Voy a esta tabla. ¿Dónde estaba mi tabla de acá? Entre 4, acá es de 3 hasta 105, hasta acá. 3, 6, 30 y 120. Estas 4 columnas las voy a copiar. Pero este valor, 0,1, 0,1, 0,2, 0,3, en medio. Entonces, esa columnita la vamos a copiar y la vamos a poner aquí. Eso. Tolerancia general, copio la pregunta hasta 3, hasta 6, hasta 30 y hasta 120. Ahí, eso. Y aquí en media es más menos 0,1, más menos 0,1, más menos 0,2, más menos 0,3. Estas son las tolerancias. Ya está. Con esa tablita se pone aquí medio, ¿ya? Medio. Entonces, con esa tablita ya no tengo que ponerle aquí nada. A cada uno de estas que no tienen cotas, tolerancias, no le tengo que poner nada más que su valor. 25, este de aquí es 40, este de aquí es 6, este de aquí es tanto, ya, solamente eso le ponemos. Y esto es para todas las piezas, no solamente esta pieza. Puedo tener por aquí otra piecita más chiquita, puedo tener por aquí esta pieza, puedo tener dibujado aquí el tornillo, el eje, o sea, todas, entre todas las piezas que están en ese plano, se ve la cota más grande y la más chiquita. Y se incluye aquí en la tablita. Esta tabla vale para todas las piezas, ¿ya? Mientras que esto es solamente específicamente para las partes que tienen tolerancias ISO, pues, ¿no? Para las ISO. ¿Ok? Esto ya les había dicho también cómo salía. Esta cota de aquí, esto es 8, este espacio de aquí es 5, este de aquí es 5, de 5 en 5, pegado en el sello, no va volando. Esta sí la pueden poner en cualquier parte, que no, bueno, por ahí fue un espacio libre y la colocan, la ubican esta de acá. ¿Ya? Pero eso es, ahora, si tienen una sola pieza aquí, una sola pieza, hacen lo mismo, pero por eso les decía, es mejor poner más piezas dentro de un mismo plano, de tal manera que voy a tener solamente una tabla de estas y voy a tener una sola columna de estas para hacer todas las tolerancias necesarias aquí. ¿No? Bien, aquí que sí, porque esto está tan gordo, ¿eh? Está muy gordo. Ah, es que soy grande, pues aquí. Ahora sí. Yo sé que porque pinta gordo mi lápiz. Esto es entonces la tolerancia general, tolerancias ISO. Esto es lo que ya estamos viendo, plano de fabricación. Ya estamos viendo las cosas que van a tener, va a haber en un plano. Aparte de, aquí hay que colocarle las tolerancias de posición y de forma, circularidad, redondez, qué sé yo, rectitud, alguna perpendicularidad o coaxialidad. En este caso no es necesario porque esto es fijo, este no gira, ¿no? No gira. Este se toma como referencia y el eje, más bien habría que ponerle ahí, el eje que va a moverse axialmente, este. Pero en la bocina, no en esta, en la bocina. ¿Ya? Entonces habría que ponerle ahí alguna tolerancia de redondez o de posición de coaxialidad entre este, ¿no? Este debe ser rectitud, ¿no? Para que no se deslice para acá. Esta es una alabeo axial, ¿no? Alabeo axial. No radial, sino alabeo axial. Ahí se puede poner alabeo axial en el eje y alabeo axial en la bocina, en la parte interior de la bocina, ¿no? Un alabeo axial. Pues nada más. Acá también un alabeo por acá, pero es que esto no va a moverse alternadamente. Va a moverse una vez clic y clac, regresa a su sitio. No va a estar clic moviéndose como en el caso de un pistón o una leva que está moviéndose en todo momento alternativamente. Aquí no es, entra y sale, clic, clic. O sea, no va a fatigarse mucho, ¿ya? Porque no es un movimiento continuo, pues. ¿Ya? Y eso sería entonces lo que teníamos que hacer en el plano. Entonces ya estamos avanzando. Nos queda solamente acabado superficial y el plano. O sea, qué cosas, cómo se organiza un plano de despiece. ¿Ya? Bien, chicos, ahora sí los dejo porque tengo que trabajar otras cosas también ahorita para... Bien, chicos, entonces nos estamos viendo mañana. Ok, ¿dónde estamos aquí?
Bien, ahora sí, los dejo. Cuídense mucho. Hasta mañana. Gracias, profesor. Hasta mañana. Hasta mañana, profesor.